Durante estos programas de En Rojo y Negro, ustedes han presenciado historias de calle, es decir, historias de personajes que no han necesitado, como hemos promocionado en nuestro concurso, una capa para convertirse en héroes. Historias de personas jóvenes que ayudan en sus barrios, de fundaciones que les dan alimento y cariño a habitantes en situación de calle, historias de cómo trabajan en hospitales desde la risa y en este espacio en particular, las historias que tienen que ver con la ayuda de un joven en su barrio para que los niños puedan pintar, la historia de quien sabe perfectamente cómo cuidar las aguas del río Medellín y lo viene haciendo hace tanto tiempo, y la historia de quien no necesita ojos para ayudarle a quienes no ven a hacer bien su oficio en el arte del bolo. Pues bien, esas historias llegan a ustedes porque la Universidad Pontificia Bolivariana le apuesta en nuestro país y en nuestra ciudad a la promoción de los valores desde su concurso Héroes de Barrio. La importancia de un evento como estos para que cada vez más podamos aportarle a la construcción de país y de ciudad. Este programa Héroes de Barrio, como su nombre lo indica, lleva en sí una connotación muy importante. Es reconocer en las comunidades nuestras, en los barrios de nuestra ciudad, esas personas que realizan una gran labor en beneficio de sus vecinos, de sus grupos, en el acompañamiento a personas, en actividades comunales, artísticas y de otro orden. Y entonces este trabajo que lo hace también la comunidad académica y que está abierto por parte de la universidad, busca precisamente mediante este ejercicio hacer un reconocimiento de esas personas que a veces son incógnitas, son ignoradas, digamos, por los grandes medios y que en el fondo tienen un gran impacto en la tarea que hacen. Por eso la universidad hace esta apuesta y desde esa apuesta va reconociendo esas tareas y a esas personas les va dando como un nombre, lo va mostrando y va también mostrando cómo detrás de ellos hay toda una actividad y una comunidad que los está respaldando. La academia, por parte de los docentes y los estudiantes, también se involucran en este trabajo en cuanto que apoyan esas realizaciones, apoyan la búsqueda de esas acciones y de esas personas tan particulares. Eso indica que no es solamente ir a una comunidad y a un barrio a buscar a una persona puntual, sino que debe generar una investigación en torno a lo que se está haciendo, qué es esa comunidad, cómo es ese comportamiento de ese barrio, en qué sector está ubicado, cuál es su problemática y por qué esta persona que se elige como héroe de barrio es impactante. Cómo en medio de todo ese conglomerado está haciendo un trabajo que favorece también el crecimiento de las personas de ese sector. Y se retroalimenta entonces la comunidad académica en cuanto genera estos espacios, no solamente de orden técnico, sino también social y humano, para la madurez de nuestros profesionales. También entonces desde la universidad quiero felicitar a todos los que participaron en este concurso, a quienes fueron elegidos y por supuesto a todos aquellos que han hecho un gran esfuerzo para mantener vivo este concurso tan loable para todos nosotros. Y precisamente nos acompaña María Camila Gómez, quien fue la ganadora del tercer puesto en el concurso de estudiantes con su obra Sábado en la tarde. María Camila es estudiante de Comunicación Social, Comunicación audiovisual. Es el nombre que se recibe en la Universidad de Medellín, ¿cierto? Comunicación y lenguajes audiovisuales. Muy bien. Sí. Octavo semestre.
Cuando, María Camila, usted toma, es decir, en este momento aparece la oportunidad de concursar en Héroes de Barrio con esta historia de sábado en la tarde, ¿qué les motivó a ustedes para esta participación? Bueno, pues este trabajo lo hice básicamente, pues, o sea, prácticamente lo hice yo sola. Me ayudó pues un amigo a grabar el sonido, pero pues toda la realización fue como hecha por mí, pues además del sonido. Pero no sé, la motivación fue como que tenía como un producto audiovisual, una pieza audiovisual que era sobre pues una persona, una figura que a mí me parecía muy importante en su barrio. Entonces me pareció súper pertinente pues poder presentarlo en este concurso. Cuando de pronto usted empieza todo ese proceso de producción y demás, de decir, bueno, efectivamente detrás de la investigación está el poder llegar a un personaje y detrás de ese personaje saber que efectivamente él era el que podía ser grabado y convertirse el día de mañana en una historia como estas. ¿Cómo llega usted a ese personaje? Pues yo a él ya lo conocía hacía pues un buen tiempo, Sí. Y también conocía como ese proceso que él tenía en su barrio con los niños y que él lo hacía muchísimo pues como con ese interés de compartir con su barrio y de que su carrera, su saber, su conocimiento en artes no se quedara únicamente para él, sino que él pudiera como generar algo a partir de eso en su barrio, así los demás, pues así los niños que fueran como a su clase no necesariamente tuvieran que estar como pensando en ser artistas, sino que fuera como un momento de compartir y de como de aportar a su barrio, a su comunidad, a sus familiares, porque también tiene primitos ahí, el hermanito. Entonces era como una posibilidad para él, pues como de expandir su conocimiento. Hoy en nuestra ciudad de Medellín, en Colombia, cada vez más se promueve una hermosa carrera profesional como esta, la de los comunicadores sociales, desde el lenguaje audiovisual, desde cada una de las especificidades de las diferentes universidades que la ofrecen. Cuando usted se acerca desde el lenguaje audiovisual precisamente a confrontar esa historia, ¿cómo percibe usted esa confrontación de lo académico con el mundo real? Es decir, esa práctica que se suele dar, porque a veces la gente ve las historias y dice, pues bueno, total es una historia, pero se les olvida que no es ficción, que es una historia que realmente acontece y que se da. Esa relación entre lo académico y la práctica de la historia audiovisual, ¿cómo la percibe usted? Pues para mí, como toda búsqueda audiovisual que hago, siempre parte como desde algo muy personal, desde algo que yo quiero hacer y que a mí me atrae mucho. Entonces, cuando hago pues como, cuando lo mezclo con lo académico, siempre tiene que partir también de eso, de algo muy personal que a mí pues que me atrae o me genera cierta fascinación y que suele estar en lo cotidiano, por ejemplo, pero como que esa fusión con lo académico pues para mí ha resultado como por los tiempos y por ciertas exigencias, por uno también como trazarse ciertos límites a veces, porque en verdad pues la academia también a veces limita como eso en tiempo o en especificaciones, en requerimientos, pero pues es como una manera específica también de abordarlo y que pues yo creo que a veces si uno no tiene como ese tiempo que a uno le piden, tal vez uno no haría muchas cosas. Entonces, pues, por lo menos hasta este momento ha sido interesante, aunque también ha sido limitante. O sea, ya tendrá usted la oportunidad el día de mañana de poderse convertir en una realizadora audiovisual, toda una profesional y poder desplegar esas capacidades y esas cualidades cuando usted finalmente se acerca a la historia audiovisual para que le compartamos un poco a nuestros televidentes como realizadora. ¿Qué es aquello que usted siente que es realmente lo que debería contar un realizador? ¿A qué le debería apostar un realizador para que su historia sea lo más limpia posible? Pues no sé, un realizador audiovisual en general, porque yo siempre como que parto de lo que yo siento, Claro. de lo que yo pienso, de lo que yo creo que debería contar. Y como venía diciendo hace un rato, para mí, por lo menos en este momento o hasta este momento, pues que he vivido o he realizado pues como en el área audiovisual, para mí siempre ha tenido que partir como desde situaciones o acciones muy cercanas y muy cotidianas a mi entorno, que suelen ser como eso primero que yo quiero contar, porque también es una manera de yo poder conocer eso, o sea, no es simplemente como
ir y hacer algo, sino que para mí como que hacer pues un producto audiovisual es también como la posibilidad de yo misma ir a vivir eso de otra manera, con otra intención y de volver a conocerlo, de redescubrirlo. Es bueno que ustedes sepan que en las universidades de nuestra ciudad y nuestro país se producen excelentes historias audiovisuales, historias que parten de realidades cotidianas, donde la ficción queda a un lado para apostarle a lo argumental, a la crónica, a lo documental. Y una de esas apuestas es precisamente la que María Camila ha hecho con esta historia de un sábado en la tarde. Juzguemos a través de la historia que presenciaremos cómo se da esa relación fundamental entre esos héroes sin capa, un héroe sin capa, el protagonista de esta historia, y aquellos pequeños que se han convertido para él prácticamente en algo, es decir, en una experiencia cotidiana y una experiencia que transforma su vida, como debería transformar la de todos y cada uno de nosotros. La historia que presenciaremos a continuación. Creo que el arte lo que hace es, por ejemplo, ¿qué pasa? Que los pelados se sientan y comparten, dialogan, pelean, discuten, se esfuerzan, no son capaces de hacer una cosa, son capaces. Entonces yo creo que son cosas muy importantes de que, de que sucedan, y si uno tiene la capacidad de hacer que sucedan, mejor dicho. Aquí no valen los juegos ya saben. Hey, Vicky, una pregunta. ¿Qué es eso? Pues pensando que contaba con el espacio, o sea, contar con este espacio tan grande, tan amplio, yo dije que tenía pues, que hacer algo en el barrio, en primer lugar es por eso, o sea, básicamente parte de ahí. Y también pues porque me parece muy importante como el hecho de uno, por ejemplo yo que estudié artes plásticas, o sea, que eso no quede solo en mí, o sea, sí, es que soy un artista, tengo un cartón y esas cosas, sino que de alguna manera también puedan como esas cosas empezar a como a tener relación con mi barrio pues, o con mi casa, o sea, que no es una cosa aislada de, de la gente que yo estoy alrededor. Echarle cafecita, tenga últimos colores. Es que no es que no les pinto la cara porque no se les ve. Marcelo, mira todo lo que hay atrás que no me ha hecho. Con este diseño y con este abajo adelante. Pueden ver. A ver, en primer lugar yo siento que tengo una conexión, pero grandísima con los pelados, porque esa vuelta, o sea, eso me sale, yo con ellos me entiendo como si fuera un mismo pelado de ellos. O sea, yo no me siento como, soy un adulto grande que soy un profesor, pues, como ejemplo ese asunto de que, soy un profesor, no. Yo soy más bien como un amigo de ellos, somos amigos, porque hablamos de la casa, de quiénes son ellos. Entonces creo que algo muy importante es precisamente eso, que me siento uno de ellos, y creo que hay una relación muy especial. Eso no es tanto lo lápiz, queda uno con un solo lápiz puede, de acuerdo a la fuerza que uno le da al lápiz, sí, pero esto no es una herramienta. El sábado por la tarde siempre ha sido complicado, por ejemplo, salir con los amigos o esas cosas, porque yo no soy capaz de dejar la clase. O
sea, uno se aburre y normal, o sea, la clase también pasa como por estados, o sea, porque esto es una cosa que tiene como 5 o 6 años de que existe la clase, o sea, que ya muchos pelados de los que empezaron aquí, ya pues son más altos que uno, son muy grandes, de los que eran unos niños. Entonces, como una, como le digo, es una forma de vida de los sábados, no sé, es como algo, no sé, yo no sé ni por qué hago esto, no, es un placer, para mí es placer, lo hago por placer. Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Maestría en Cine Documental UPB. Proyección teórica inspirada en la vida. Continuamos con este espacio de En Rojo y Negro y su concurso Héroes de Barrio, en el cual se pretende promover aquellos valores que se resaltan en los seres humanos, en las fundaciones, y que se convierten precisamente en historias dignas de ser contadas. Acabamos de presenciar esa hermosa historia de un joven capaz de sacrificar su tiempo para compartir su arte con los pequeños de su barrio. Y ahora nos encontramos con Daniel Ortiz Quirós, quien ocupó el segundo puesto en la categoría de estudiantes y quien ha ganado ese segundo puesto precisamente con esa pieza audiovisual llamada El Indio Vive, que presenciaremos más adelante después de compartir un poco con Daniel. Daniel, ¿cómo se acerca usted a esta historia en la que este personaje reconocido en nuestra ciudad se viste de indio para cuidar el medio ambiente, para invitarnos a cuidar precisamente nuestro río Medellín? Bueno, yo me acerco a la historia casi desde que nací, porque en particular esta historia, este personaje es mi abuelo. Entonces, durante mis 24 años me ha inculcado ese cuidado por el medio ambiente, en especial por el agua. Entonces, durante toda la vida, a mi familia, a mis primos en especial, nos ha dicho que el agua hay que cuidarlo, el agua es muy importante y el agua es vida, como lo dice él en el documental. Cuando en un momento determinado usted como estudiante de comunicación social y lenguaje audiovisuales de la de Medellín se acerca a esta historia y dice, bueno, es la historia de mi abuelo, es la historia de mi héroe, es decir, desde pequeño he visto cómo efectivamente promueve, trabaja por el medio ambiente y sobre todo en este cuidado particular. Y usted piensa, hombre, esta historia hay que contarla. Esta historia se puede compartir desde la narrativa audiovisual en un elemento diferenciador de cualquier otra historia. Esa narrativa audiovisual, ¿cómo la fue construyendo usted para llegar a esta pieza? Sí, como lo decías, para mí mi abuelo siempre fue un héroe. Desde pequeño siempre fue mi referente. Entonces yo decido hacerle un homenaje. Eso es básicamente lo que queremos nosotros. Y por eso remitimos más que todo al pasado. Siempre estamos mostrando imágenes de archivo, donde mostramos las menciones que le otorgaron, los personajes que hicieron parte de su recorrido, porque él también intervino en asuntos políticos para poder ser el mediador entre las autoridades, la misma comunidad y el medio ambiente. Entonces es ahí donde nosotros decidimos que este personaje ha luchado durante toda su vida, ha invitado a la comunidad para que cuide el medio ambiente, los ha convocado a los botepaseos para que vean la importancia y la relevancia que tiene el río Medellín. ¿Cómo percibes, Daniel, que de pronto desde la academia se apoya el que efectivamente se puedan
promover historias de este tipo, o sobre todo en el que se resalten los valores de una cantidad de personas que a veces aparecen en el anonimato, pero que gracias a la cámara pueden mostrarse y sobre todo mostrar por valores tan especiales como este, que es precisamente el de tu abuelo? Sí, en particular nosotros queríamos también mostrar un héroe, y un héroe permanece en el tiempo, por eso remitimos a su memoria, por eso queríamos reflejar eso que ha hecho durante todo este tiempo, y que precisamente por eso lo titulo El Indio Vive, no únicamente porque está vivo, sino porque va a perdurar en el tiempo por todos sus actos. Es decir, la gente lo va a recordar no solamente porque se vistió como indio y llamó la atención de la comunidad, sino porque va a dejar un legado en que cuidemos el medio ambiente, en que protejamos el río Medellín, en que sepamos la vitalidad que tiene el agua. Y si de pronto pensásemos, a ver, ustedes de la comunicación social, muy desde el enfoque de lo que se puede narrar, se puede contar, ¿cómo crees que se puede continuar con el legado de tu abuelo y sobre todo promocionar el cuidado del agua, el cuidado del río Medellín en particular, con toda la problemática que él mismo tiene? Yo creo que tenemos que seguir fomentando personajes de esta talla, personajes que han puesto el pecho para luchar por el medio ambiente, por la ecología. Mi abuelo en particular es un personaje que es empírico, es decir, que las ciencias naturales y lo que sabe lo aprendió en el terreno, es decir, que se enfrentó a la naturaleza para enseñarle también incluso a profesionales, a ingenieros que quizás no conocían bien la parte práctica, solo se enfocaban en la parte teórica, y que decidió enseñarles cómo es que se manejaba la ecología aquí en Medellín. Entonces yo creo que hay que seguir promoviendo, hay que seguir resaltando todas esas actividades que hacen los ecologistas aquí en la ciudad por mantener el verde que todavía caracteriza a la ciudad. En todo el rodaje de una producción siempre hay anécdotas, dificultades, hay momentos en los que seguramente las cosas salen bien, pero otras veces no salen como uno lo esperaba. Algunas anécdotas en particular que usted recuerde que ocurrieron en la producción y que implica el hecho del rodaje de una historia y de una pieza audiovisual. Bien, para este video fue un reto porque lo hicimos para una actividad que se llama Maratón Documental. Sí. Es realizar el video en 24 horas, entonces teníamos mucha más presión. Los compañeros que son Camila, Erika, Santiago y Pedro, fuimos muy cuidadosos con eso, sobre todo porque nos desplazamos de la casa de él, donde vamos a ver todas las imágenes de archivo y las menciones que tiene pegadas a la pared, las fotografías, y luego al puente Guayaquil. Una de las anécdotas más especiales fue ver otra vez a mi abuelo vestido de indio, porque hace rato no lo hacía. Y la otra fue trasladarnos al puente Guayaquil, donde durante tantos años convocó a las personas. El cuidado que hay que tener en ese tipo de situaciones es sobre todo el clima. Estábamos muy precavidos pues con el cuidado del clima, con que no nos fuera a llover y seguir adelante pues con la postproducción y alcanzar a mostrar el video lo más pronto posible. Fuera del premio, ¿qué gratificación les queda a ustedes de haber realizado una historia como esta, de haberse acercado a su abuelo, de verlo bajo esa postura de ambientalista, de quien es capaz de vociferar sin ningún temor, y sobre todo de un personaje que está dirigiendo su nieto en este momento para decirle, bueno, cómo se puede ir dando la producción durante todo un día, con las dificultades propias, por supuesto, de clima, de sol, de lo que ocurre en 24 horas? Bien, yo creo que nuestra profesión lo exige. Es decir, nosotros no solamente contar una historia para generar una emoción, sino también como quedar marcados en la persona que vaya a ver el documental. Que también esos temas queden inculcados en la persona que pueda presenciar un personaje de tan alta magnitud. Miren, si cada uno de nosotros, a través de las historias que este puñado de chicos de nuestras universidades, realizadores de nuestra ciudad y demás, nos van contando, si eso nos ayudara a sensibilizarnos más, entonces
estaríamos logrando el objetivo de un concurso como esto de héroes de barrio. El río Medellín, hay que cuidarlo, hay que cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, el recurso natural, nuestras fuentes. Detrás de la historia que presenciaremos a continuación, no solo está un personaje, hay una invitación ambiental. Y si lo logramos, y si esta pieza audiovisual logra ese cometido, entonces seguramente por parte de Daniel y de sus realizadores se convertirá en una excelente oportunidad de seguir promoviendo los mejores valores posibles en nuestra sociedad. El Indio Vive, la pieza audiovisual con la que quedamos a continuación, realizada por Daniel Ortiz y sus compañeros. Me llamo Bernardo María Quirós Torres. Nací en Abriaquí, Antioquia, el 31 de octubre de 1939. Toda mi vida la dediqué a servicio del bien común, a hacer viviendas para gente pobre, a sembrar árboles, y casi por regular fui movido por mi papá, el que nos enseñó a trabajar por la protección del agua. Prácticamente yo no conocía Medellín. Llegué y me acuerdo de llegar a las 8 de la noche que Medellín, desplazado por la violencia política del 48, con 12 hermanos. Y cuando yo vi al río Medellín, cuando pasamos por el puente Colombia, dije, aquí está la vida. Este es un río, aquí está la vida. Entonces le dije yo, le voy a preguntar al río a ver qué es lo que quiere. Entonces me contestó así, sentía yo que me contestaba así: yo soy el río Medellín, quiero verme como en el pasado, rodeado de frondosos árboles silvestres y frutales, para que descuelguen a mi lecho grandes brazos para acariciar mis olas, cosa que cuando sople mi gran amigo el viento, sacuda las ramas y caigan dulces frutos para alimentar las aves y los peces. No me saquen las piedras grandes de mi lecho, porque son parte de mi vida, ya que cuando el agua las golpea se oxigena, como también sirve de recreo y descanso a los peces en el futuro. El río Medellín y todos sus afluentes significa la vida de Bernardo Quirós. Él dio la vida por su río, no ahora, no hace 25 años, hace por lo menos 40 años. En un 6 de enero se tiró por el río Medellín a navegar en un bote inflable con un señor que lo trajo de Estados Unidos, el Liria, así se llamaba el bote porque la señora de él se llamaba Livia, o se llama, ella está viva. Y resulta y sucede que se entra y navegó del puente de Guayaquil al puente de Acevedo. Esa fue la correría que se hizo la primera. Mostrar que el indio todavía tenemos esa sangre que nos arde y que defendemos la naturaleza. ¿El bote quién es? Bernardo Quirós. ¿Es el de mi río? Sí, señor. El que ha hecho siempre los... O sea, las cobas de pueblo. Es el de mi río. ¿Es papá o qué? ¿Quién es? El de mi río, el gordo que viene siempre. Ah, sí. Está pintado.
Así está pintado. Después de conocer las historias anteriores, nos encontramos ahora con la historia ganadora del primer puesto, la realizada por Santiago Burbano Orozco, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien ha concursado con su historia y su pieza audiovisual Juan Alberto Rosas. Compartamos un poco de eso, Santiago. A ver, acercarse a esta historia desde la academia misma, ¿cómo conoce usted a este personaje? ¿Cómo te encuentras con tu equipo de trabajo y demás a este personaje? ¿Y cómo lo sensibiliza precisamente para conocer a alguien que es capaz de contar lo que nos cuenta, para que no adelantemos un poco? Claro, bueno, no, la historia, antes que nada, la hice con otros dos compañeros, Juan Pablo Ramírez y Andrés Pulido, que también están en mi semestre. Y el personaje, pues, un día casual fuimos un grupo de amigos en un hueco de la universidad a jugar bolos, a la bolera sudamericana. Entiéndase por un hueco, como para nuestros televidentes, un espacio en el Claro, un espacio clase. entre clase y clase. Eso, como para que sepan. Entonces cuadramos y fuimos a jugar bolos allí. Y pues, como era al mediodía, la pista estaba completamente vacía un día entre semana, excepto por este personaje que estaba en una pista. Nosotros lo pudimos ver a la distancia, digamos, como dictando una clase. Entonces a mí me lo empezamos a observar y a mí me llamó la atención que los estudiantes eran particulares. Entonces me le acerqué y me di cuenta que él le estaba dando clases de bolos a personas invidentes, con discapacidades visuales. Entonces, pues, me llamó mucho la atención, le pregunté inicialmente, pues, sobre qué era esto y él muy amigable me contó, entonces quedé con el contacto. Y ya en el concurso, entonces nos enteramos en la facultad, como vos dijiste, yo estudio aquí comunicación con mis compañeros y pues hubo difusión del concurso y de una se me vino a la mente este personaje, entonces lo contacté y así empezó el proceso. Cuando desde la categoría de estudiante ustedes dicen, bueno, vamos a apostarle a esta historia, pero sabemos que igual, porque ustedes conocen, o sea, hace 6 años más o menos promovemos esto y enfrentarse, entiéndase, enfrentarse más bien desde lo académico, confrontar sus historias con otras 16 piezas audiovisuales, con estudiantes de la de Antioquia, de Bellas Artes, de la Universidad de Medellín, de Montería, del mismo Bucaramanga, es decir, de otros lugares. Y luego, cuando ustedes ese 28 reciben la noticia de que los jurados, sí, los dan como ganadores, y es muy importante que todos sepan que los jurados son ajenos a cualquier proceso en la universidad, no conocen, es decir, cuando les llegan las piezas son personas que les llega la pieza sin crédito, sin saber quiénes son sus realizadores, de dónde son, y de pronto reciben ese nombre. ¿Cuál fue como ese momento en el que ustedes dicen, hey, es que fuimos capaces de construir una historia que sensibilizó, pero que desde dentro de las bases del concurso, por la narrativa, por la limpieza, por el audio, porque no solamente es eso, es decir, ahí el concurso como tal tenía unas condiciones, sí, unos parámetros. ¿Cuál fue como ese primer, esa emoción de pronto que ustedes sintieron y que pudimos presenciar allí en el auditorio? Sí, pues mira, para nosotros primeramente fue muy emocionante porque
sobre todo lo que más nos gustó, aparte pues del dinero y todo esto, es como saber que podía haber un reconocimiento por algo que verdaderamente nos apasionara, sí. Porque a este proyecto pues le pusimos el alma y todo. Entonces es muy bacano cuando vos tenés el reconocimiento por cosas que te mueven de verdad. Y aparte de eso, pues creo que también es un reconocimiento y un mérito muy grande a los otros participantes, porque desde el enfoque mismo del concurso a nosotros siempre nos pareció muy bonito y muy importante la temática. Digamos que nosotros creemos que dentro de la ciudad, dentro de nuestro entorno cotidiano, dentro del país, hay un montón de personajes y un montón de historias que a veces pasan desapercibidos, que nosotros, por estar atentos a cosas que supuestamente son más impactantes, más impresionantes, más espectaculares, los pasamos por alto, y ellos también encierran historias muy valiosas dentro de su día a día, dentro de sus labores cotidianas. Entonces me parece muy importante que haya un reconocimiento a quienes quieren contar sus historias, para que ellos también se vuelvan visibles. Y pues por eso es que a nosotros nos genera mucha alegría que haya habido, digamos, una acogida así, porque eso significa que se le está dando también el foco de atención a personas y a labores que normalmente no lo tienen, pero que lo merecen completamente. A veces hay una aparente separación entre, bueno, yo estoy haciendo el trabajo, estoy haciendo mi trabajo, entiéndase como comunicador, como realizador en este caso de una pieza audiovisual, y estoy narrando una historia, pero a veces las historias uno se pregunta qué tanto tocan a sus directores, qué tanto tocan a sus realizadores, y máxime una historia en la que el protagonista precisamente cuenta que cuando su esposa lo interpela, él dice, es que me siento vivo porque me siento útil, y cuando estoy con ellos y soy capaz de transmitirles algo a pesar de que son invidentes. Sí, esa relación entre una situación como de un personaje capaz, a pesar de sus 76 años, de sentirse útil, ayudando a otros, y la experiencia cotidiana, ¿qué enseñanza termina dejándoles a ustedes jóvenes? Pues ahora que lo mencionas, nosotros sí tuvimos como mucho involucramiento con el proyecto y con el tema, y de hecho creo que de eso nace todo, o sea, de que uno se sienta movido, se sienta conmovido por la situación. Entonces, claro, nosotros ver esta persona que de hecho pues le agradecemos mucho a Juan Alberto y a su esposa por ser tan cálidos con nosotros, ellos ver que él, digamos, tiene esa entrega tan apasionada por lo que hace, y no solamente de él hacia las personas, sino lo que reciben ellos. En el video también se puede ver pues que para ellos, ellos mismos lo dicen, es una terapia, o sea, para ellos fue algo que les llena de vida, porque ellos a veces dicen que los conciben como si fueran inútiles, como si no pudieran hacer nada, y eso es una forma más de demostrar pues que se puede. Entonces nosotros la principal moraleja que obtuvimos de todo esto, porque además al hecho de ser un documental nosotros obviamente no íbamos preparados de todo lo que íbamos a retratar, sino que estamos también como espectadores a la hora de recibir la historia, es que, o sea, la pasión es al final lo que mueve todo. Y él nos decía, yo gano dinero, pues, pero si no lo ganara igual lo haría, porque es algo que en serio lo mueve. Y como se puede ver en el video y como vos lo mencionabas, él dice, yo salgo de mi casa y se me quitan todos los dolores para trabajar con ellos, y al final nos conmovió mucho pensar que lo más valioso es encontrar eso, algo que a uno lo mueva, algo que a uno lo haga salir de la casa y quitarle todos los dolores y salir a trabajar sabiendo que está haciendo un aporte, y precisamente eso es lo que quisimos tratar con Juan Alberto, que creemos que lo hace completamente. Miren, a lo mejor durante todo este tiempo quizás la mayoría de nosotros se nos escapa que hay una cantidad de buenas historias aún no narradas, aún no contadas, y que la academia, las universidades, aquellos que se están formando para que el día de mañana, a partir de sus principios personales, pero sobre todo profesionales, puedan convertirse en unos excelentes comunicadores sociales, audiovisuales, con un lenguaje adecuado. Entonces sentiremos que efectivamente los héroes sin capa sí existen, están cerca de nosotros, solo que quizás pasan tan desapercibidos, pero ese no es el caso de Juan Alberto Rosas, un héroe de barrio. La nota que desde cada uno de los momentos que ya nos ha ayudado a hacer notar Santiago como realizador y su grupo de amigos, podremos presenciar
en nuestra pieza y crónica audiovisual que presenciaremos a continuación. Los héroes cotidianos desde las historias que nos cuentan por sí mismos, pero ayudados por nuestros estudiantes y en este caso por quienes ocuparon el primer lugar. Eso fue por los años de 1968, en que un día me invitaron a jugar bolos y ahí quedé matriculado. Mi nombre es Juan Alberto Rosas Izaz. Por los años de 1980 me empezó a dar la picazón por aprender bien y enseñar. Que en esa época aquí en Medellín no había nada, pues, una persona que enseñaran, no eran, no eran muy versados en la parte física, en la parte profunda del bolo. Por allá, en el 2000, ya empecé más seriamente y hace 3 años me invitaron, hace 4 años me invitaron a ser juez de unos juegos para nacionales en que participaban los bolos. Me dio mucho susto porque yo no conocía absolutamente nada del mundo de los ciegos. Ellos no me ven, pero ellos tienen una capacidad de situarse en el espacio muy grande, mucho mayor que uno. Que ellos se aprenden de memoria todos los recovecos por donde andan y caminan sin tropezarse. Es más, allá ellos no usan el bastón. Ellos no usan el bastón. Pero sí me lo han dado a entender. Me han dicho que para ellos la vida cambió. La forma de vida cambió. Sí me lo han dicho. No hemos entrado en profundidades, pero en realidad yo veo que son gente muy más tranquila que cuando llegaron, menos nerviosas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Alexander González. Buenas tardes, yo me llamo Mauricio Díaz Cartagena. Bueno, mi nombre es Juan Javier Veláez Correa. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Lucía Gil González. He podido hacer cosas que antes no creí poder hacer. Lo que yo realmente quería era enseñar y hacer deporte. Entonces, ahorita lo he podido hacer. Sí, me han aportado mucho el movimiento, porque mantengo solo en el apartamento, el desestrés, muy estresado, y mucho movimiento en los brazos, en las manos, y ya le he cogido demasiado el golpe. Sí. Me ha aportado muchísimo porque me ha ayudado a hacer otras cosas diferentes y a uno no quedarse en la casa porque se enferma, se estresa. Mira que los bolos para mí han sido como una terapia.
porque a partir de la enfermedad a vos nadie te da trabajo, ni la gente cree que vos no puedes hacer nada. Y practicando bolo vos demostrás que puedes hacer muchas cosas que la gente cree que vos no puedes hacer, porque esto requiere entrenamiento, constancia, equilibrio, muchas cosas que la gente cree que uno no tiene. Y el profe Juan Alberto sí ha sido para nosotros un apoyo muy grande porque él nos ha sabido llevar de la mano para nosotros poder alcanzar estas metas que tenemos, que es ir a Paranacionales o campeonatos nacionales. Es una persona muy noble, de muy buenos sentimientos, quiere mucho a la gente, quiere mucho a las personas y se entrega mucho. Yo no digo que esa es la vida mía, estar con ellos, estar enseñándoles, es mi vida, es que me hace sentir útil. No, tú me preguntaste ahora la edad, yo tengo 76 años, que no son cualquier cantidad de años, pero me siento útil. El estar con ellos en ese proceso me hace sentir muy bien. La señora mía me molesta, me friega mucho porque cuando estoy aquí me duele todo. Todo. Y yo digo, no, es que si me duele algo es que estoy vivo. El día que no me duele algo, ya, fuera. Ese día no estoy aquí. Entonces, pero cuando yo traspaso la puerta para irme a trabajar con ellos, se me quitaron todos los dolores. Ya. Ahí no vuelvo a sentir nada. Voy donde mi gente, ¿viste? Eso es un aporte grande. Es vida, es vida. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este espacio de En Rojo y Negro hemos querido llevarles a ustedes, a través de este concurso de héroes de barrio, las historias de personajes, fundaciones que fueron capaces de sacrificar su tiempo, su estilo de vida por entregarse a otros. Y por eso en la semana pasada pudimos presenciar las historias de los realizadores profesionales de nuestra ciudad. Y en esta semana les hemos llevado a ustedes las historias que se cuentan desde la academia, los estudiantes que aún están en su proceso de formación y que tanto tienen para contarnos. En nuestra ciudad y en nuestro país, la comunicación social, el periodismo, el lenguaje audiovisual se convierte en el principal formador de los futuros periodistas y realizadores. Apuestas en las que a través de la lente son capaces de capturar a personajes que no necesitan capa para convertirse en héroes y sobre todo personajes que no necesitan capa ni necesitan ser retribuidos económicamente para ayudarle a otros. ¿Qué tanto podemos hacer por los demás? Preguntémonoslo cada uno de nosotros. ¿Qué tan heroicos son nuestras acciones, nuestros actos
allá es donde deberíamos tender. Y sobre todo, esa es la filosofía del concurso Héroes de Barrio, promovido desde la Universidad Pontificia Bolivariana y su programa de opinión en rojo y negro. A ustedes mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de estas piezas audiovisuales y los invitamos por supuesto a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televid, que en este mes de diciembre tiene mucho para mostrarnos y contarnos.